pensado desde antes, pero bueno, ni modo. Bien, entonces ahora sí, para comenzar la sesión del día de hoy, como les decía, ya la clase del viernes definimos el concepto como tal de máximo y mínimo de una función. Podemos ubicarlos en la gráfica y estuvimos resolviendo unos problemas a lo mejor sencillos, ¿no? Entonces, ahora lo que queremos es comenzar a ver criterios más explícitos para determinar estos máximos y mínimos absolutos que por un lado le llamamos, y luego máximos y mínimos locales que por otro lado también definimos. Entonces, bueno, les había dicho que si podían revisar un poquito del material que se nos había quedado ahí por ver, pero si no, ahorita es lo que quiero revisar y continuar con otras cosas, ¿no? Bueno, les comparto la pantalla. Y este es lo que se nos quedó pendiente, ¿no? Teníamos una función un poquito más compleja de las que habíamos estado revisando. Déjenme activo mi plumón. Ahí está. Una función un poco más compleja, ¿no? Como 3x cuarta menos 16x cúbica más 18x cuadrada, ¿no? Y obviamente, como habíamos también establecido, necesitamos tener un intervalo para las x para poder establecer estos máximos absolutos en particular, ¿no? Los relativos, no hay tanto problema porque, como habíamos dicho, vamos a tomar solamente un intervalo pequeñito abierto alrededor del punto que nos es de interés, que ya habíamos dicho que es el punto donde la derivada se nos hace cero, ¿no? Pero para los absolutos sí necesitamos este intervalo. Entonces, aquí directamente de la gráfica, sin hacer más, podemos ver puntos particulares, ¿no? Creo que esto sí lo discutimos alcanzamos a verlo en la clase pasada, pero bueno, déjenme lo retomo nada más por si acaso no lo vimos del todo, bueno, o por si lo vi corriendo más que nada, ¿no? Entonces tenemos este punto que así, sin hacerle más, nada más por análisis de la gráfica, se ve que es el que está más arriba de todos. Tenemos este que se ve que es el que está más abajo de todos los puntos que tengo aquí. Bueno, por ahí me dicen si se está cortando y algo no se entiende porque me acaba de aparecer el mensaje este de su conexión es inestable. Bien, tenemos esos puntos particular que podríamos decir así a ojo sin tener un criterio más complejo, que sería el máximo y el mínimo absoluto. No hay nada más arriba de ese punto y nada más abajo de ese otro punto en 3, ¿no? Pero también tenemos, pues, estos puntos, ¿no? Este punto de aquí que se ve que tiene un comportamiento interesante, al menos la gráfica cambia, ¿no? Igual en este punto. Y bueno, este también hay que considerarlo como sea, está en la frontera y necesitaríamos verlo nada más para terminar de ver el comportamiento de la función. Si vamos evaluando, pues ya podemos establecer, como habíamos dicho, evaluamos la función en el punto, sacamos la magnitud, y podemos establecer cuál es el más grande, más chiquito, además de hacerlo visualmente, ¿no? Aquí se ve que el -1 tengo 37, en 3 tenemos menos 27, y así no nos podríamos ir, obviamente en 0 tenemos 0, y así nos podemos ir evaluando, ¿no? Entonces, esa es una forma, teniendo la gráfica, conociendo la función, muy fácil de encontrarlo, ¿no? Y de estos ejemplos que hemos estado examinando, podemos llegar a una conclusión bastante fuerte, bastante importante, que es tan importante que de hecho se establece como un teorema, ¿no? Y entonces decimos que si f es continua sobre un intervalo cerrado, que es lo que habíamos dicho ahorita que nos interesa estudiar en intervalos cerrados, entonces siempre f va a alcanzar un máximo absoluto y un mínimo absoluto en números dentro de ese intervalo. Si fijan, bueno, aquí en esta gráfica acotada, tiene un máximo, un mínimo. Lo peor que nos podría pasar, bueno, no, lo peor de las cosas peores que podría pasar es que tuviéramos, espérame, una recta, y si la estudiamos en un intervalo, pues entonces tendríamos que en este punto hay un mínimo absoluto y en este punto hay un máximo absoluto, ¿no? Eso sería, digamos, un caso casi extremo que podría suceder, pero si se fijan, se sigue cumpliendo el criterio, ¿no? El teorema. Otro caso que podríamos tener, déjenme nada más para reciclar el espacio, que podríamos tener es este, ¿no? Que ahora sí sería el caso más extremo que podríamos tener. Una función que es continua. Una función que es continua, bueno, todos los puntos valen lo mismo.
En ese aspecto diríamos que todos los puntos son máximos absolutos y todos los puntos son mínimos absolutos, ¿no? Entonces, no pasa nada, se sigue cumpliendo el teorema, simplemente ahora tenemos una infinidad de puntos que lo cumplen para los máximos y para los mínimos, ¿no? Entonces, no hay problema con esos casos particulares, se ve que se sigue cumpliendo el teorema, y lo interesante va a ser para esos otros casos más complejos, ¿no? Como el que está aquí graficado, que se ve que siempre entonces vamos a poder alcanzar esos máximos absolutos, esos extremos absolutos, ¿no? Bien. Una cosa que, bueno, que ya habíamos establecido, que se ve también claramente, es que si analizamos si analizamos la figura que tenemos aquí, la gráfica que tenemos aquí, algo que podemos establecer es que, bueno, la parte de los puntos frontera, esos puntos que se nos hacían interesantes, que son estos tres que tenemos aquí, podemos decir que se ve que sus líneas tangentes en ese punto son horizontales, ¿no? En todos ellos. Entonces nos hace pensar que podríamos utilizar este criterio de tangentes horizontales para establecer esos puntos, ¿no? Todavía no sabemos que nos digan los puntos, pero por lo menos los podemos identificar. Y entonces, con relación a todas estas observaciones, aquí como, bueno, ya en otros casos les he comentado, lo que estamos haciendo es construyendo, de alguna forma, el conocimiento como se fue dando, ¿no? Todo eso que le estamos viendo ahorita en 5 minutos son a través de años de observación y de análisis de las diferentes personas que lo hicieron. Aquí, por ejemplo, Fermat es uno de estas personas, observando todo esto que habían, estas conclusiones a las que había llegado otras personas, él llega a este otro teorema que nos permite seguir el análisis de las funciones, ¿no? Y entonces él dice, si f tiene un máximo o un mínimo local en C y si f, la derivada de f existe, entonces su derivada tiene que ser cero, ¿no? Y eso directamente se ve que, como sabemos, las derivadas nos está diciendo la pendiente de la recta tangente. Queremos que esa pendiente sea igual a cero para tener una tangente horizontal, entonces la derivada tiene que ser cero. Y bueno, entonces, como les digo, este teorema es muy, muy importante por todo lo que nos va a establecer en un futuro. De aquí vamos a partir de todos los criterios en sus diferentes modalidades del criterio de la primer derivada. Por un lado vamos a ver que podemos establecer estos puntos críticos, por otro lado podemos establecer intervalos donde las funciones sean crecientes y decrecientes. Por otro lado vamos a poder establecer también, con un poquito más de análisis, cuando tengamos un máximo o un mínimo, ¿no? Ahorita solo podemos establecer cuando la derivada es cero, que vemos que efectivamente ahí parece ser que van a tener siempre puntos extremos locales, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a determinar todos esos criterios que tenemos, ¿no? Pero se basan de esta primera aproximación que hace Fermat. Y por su importancia, pues aquí les pongo una demostración. No es del todo formal, pero nos sirve para ir viendo cómo se construye este teorema, ¿no? Digo, aquí en sí, todos los teoremas que establecemos o que deberíamos establecer en el curso de matemáticas tendrán que ser demostrados, no importa esta su forma más básica, hay que demostrarse porque lo que queremos es que ustedes vean de dónde sale, ¿no? Ya no tenemos estas cajitas negras o como en algunos puntos le dice dogmas de fe, que los aceptamos de por qué es esto así, pues porque el profesor me dijo, ¿no? Ya se supone que intentamos en muchos de los casos, en otros casos no nos da tiempo más que nada por esto, o sea, por la cantidad de material que se tiene, pero en un curso ideal, siempre el problema es ese, que tendríamos que pensar en un curso ideal, sí tendríamos que llegar hasta sus bases, las demostraciones matemáticas, ¿no? Porque 1 más 1 es igual a 2, eso es demostrable y se puede establecer, ¿no? Porque la suma de dos números enteros me va a dar un número entero, también se puede mostrar, y hasta allá lo llevamos, ¿no? Hasta la parte, como le llaman los matemáticos, axiomática. Los axiomas son cosas que no se tienen que demostrar y es algo que se acepta como tal, ¿no? Entonces, se supone que todo esto, los teoremas, los llevamos hasta su parte axiomática y ya que tenemos los teoremas bien establecidos, podemos establecer corolarios, lemas y otro tipo de cosas, pero siempre desde esta base, ¿no? Entonces, siempre que podamos, que haya algo que sí sea muy importante, lo voy a intentar demostrar. En otras ocasiones, si alguno de ustedes tiene interés, les puedo pasar alguna información para terminar estas demostraciones. Si se fijan en la carpeta que les compartí, hay algunos libros que se llaman de análisis matemático.
estos libros de análisis hacen eso, ¿no? Se enfocan básicamente en estas demostraciones, no se va tanto a la aplicabilidad, y eso les puede servir mucho para este tipo de cosas, para alguien que sea más, pues que le interese, que sea más una formación más matemática pura, ¿no? Bien, entonces, viendo esta, como les decía, esta demostración un tanto informal, pero que sí es una demostración al final de cuentas, tenemos que si F tiene un máximo en C, entonces, como ya dijimos por definición de máximo, F de C, ahí, F evaluada en C debe ser mayor, igual que cualquier otra F de X, ¿no? Porque esa es la definición de máximo comodín, ¿no? En este caso vamos a pensar que X son cercanas a C, ¿no? Nada más para establecer el intervalo donde vamos a estar trabajando. Entonces, esto hace que si nosotros nos movemos en ese pequeño intervalo, se va a mantener la desigualdad. Ya sabemos que F es el mayor de todos, ¿no? Por lo menos en ese intervalo. Entonces, si yo me muevo un número H pequeñito alrededor de ese punto C, voy a seguir manteniendo la desigualdad. No importa qué tan grande sea H o el signo de H incluso, ¿no? Tengo un punto máximo, déjenme utilizar este dibujito que ya tengo aquí para... Tengo un punto máximo, por ejemplo, aquí, en este punto, yo me puedo mover a un punto por acá, que está determinado por H, o un punto por acá, que está determinado por H, y se ve que se sigue cumpliendo, ¿no? Que el punto F, bueno, en este caso C igual a 1, es el caso muy particular, sigue siendo el máximo. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que estamos intentando retomar aquí. Voy a tener que F de C siempre va a ser mayor o igual que F de C más H, y en este caso, si hacemos ya un poquito de, nada más despejando, me va a quedar que F de C más H menos F de C, simplemente lo pasé, lo paso a F de C restando en la desigualdad, y se mantiene entonces la desigualdad como tal, ¿no? Va a tener eso, que es seguir siendo menor que cero. Ahora, eso ya se ve más o menos como que se está pareciendo a algo a lo que nosotros ya habíamos llegado, ¿no? La definición de derivadas. Espérenme un segundo, es que apenas vi el chat. Este, sí, perdón, es que estaba viendo el chat, apenas lo estaba leyendo. Sí, ahorita, digo, hay algunas cosas que podemos ir trabajando para las tareas. Sí, las tareas son, digo, voy a hacer un paréntesis, ahorita continúo con eso, que apenas leí el chat. Las tareas luego tienden a ser un poco complicadas, difíciles o pesadas, a lo mejor se les pueden hacer en algunas ocasiones, porque, bueno, básicamente es ahorita el único método que tenemos de evaluación. Ya ven que antes tenían, por ejemplo, los días de exámenes eran cuando, bueno, era la parte pesada, ¿no? Las tareas eran como formativas y luego tenían la evaluación. Ahorita solo tenemos las tareas como evaluación. Entonces, sí, entiendo que puede ser en algunos casos algo pesada y luego con esta modalidad también luego puede que se sienta que, sí, un segundo, déjame nada más para terminar esta idea. Ahorita te dejo, bueno, te doy la palabra. Puede ser un poquito pesada, pero esa es la razón, ¿no? Y ahorita lo que podemos hacer es eso. Y a un lado que también estamos muy, muy conscientes en que bueno, muchos de ustedes vienen de paros y eso a lo mejor, y también lo que recuerdo que les pedí de los videos me ayudó a ver, ¿no? Que hay muchos que sí tienen un rezago, en mayor o menor medida en matemáticas, ¿no? Entonces, la idea es que sí intentemos, en la medida de lo posible, quitar este rezago para que no siga postergándose en un futuro, ¿no? Porque si seguimos arrastrándolo, pues no, nunca se arregla, ¿no? Entonces sí, vamos, sí, mi idea es eso, que podamos avanzar, pero sí ir atendiendo ese rezago que puedan traer algunos de ustedes. Digo, y no es su culpa, ¿no? Es toda la situación que nos ha llevado en este momento, ¿no? Entonces, podemos hacer unas clases que nos ayuden para, para ir cubriendo esto, pero ustedes como me van diciendo cómo se van arreglando. Les digo, ustedes me van diciendo y yo me puedo ir adaptando sin problema. Bueno, creo que con eso era más o menos la idea que quería redondear. Entonces, ahora sí, Julio, ¿qué nos querías platicar? Disculpe, maestro. No, pues le quería decir bueno, un segundito. Sí, 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 no hay cuidado. Sí, también si alguien tiene igual algo que platicar, que sienta que puede ser, Sí, ahora sí ya. perdón.
Sí, sí, no, no te preocupes. Es que había ruido. Bueno, Sí, no, pues sí le quería comentar de que es que, bueno, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de varios compañeros, nos parece que pues por atenerse que lo entendemos, ¿no? Al temario y todo, pues vamos pasando temas como un poco rápido y ajá. pues, pues todos nosotros notamos pues que usted le, pues le pone empeño en sus clases y que sí tiene los conocimientos para pues darlos correctamente y que son buenas clases bien planeadas. Solo pues, bueno, por el hecho de las asistencias, por lo que comentamos nosotros entre los compañeros del salón, pues hemos visto que a la mayoría se nos dificulta y que, pues, por ejemplo, al hacer las tareas, pues sí nos vemos en aprietos de tener que, pues, estar repasando un montón de temas que no tenemos presentes y entonces, pues, como que estamos muy a la carrera, no, bueno, así personalmente yo cuando hago tareas y estoy repasando los temas esos que no tengo muy presentes, pues como que siento que no los absorbo bien, sino que nada más los estoy usando para práctica, para solucionarlo el problema en ese instante. Entonces, pues sí queríamos pedirle que si se podía cambiar, digo, no todas las sesiones, seguir así con este estilo, pero que si algunas de las sesiones podían ser más como una asesoría o un refuerzo para que las tareas pues las podamos hacer más fluidas y que pues realmente no sea de la urgencia de terminarlas y entregarlas, sino que sí se sirvan como pues una práctica, un apoyo para pues para entender a los temas, ¿no? Porque los vamos a estar usando continuamente. Sí, sí, Ah, eso era. Gracias. efectivamente. Ajá. Sí, sí, gracias, gracias. Sí, efectivamente tienes toda la razón. Sí, aquí como te decía, sí, es mejor, ¿no? En algunos casos, ya saben, ¿no? Se ve también esto de que luego, bueno, muchas, pues digo, yo también fui alumno, entonces luego sí, nada más hacemos la tarea, pues ya para salir ahorita de la bronca y cómo se resolvía, no sé, pero la resolví, ¿no? Aquí me dicen que derive, yo derivo y no se ve el trasfondo de la importancia de lo que se está haciendo, ¿no? De lo que se quiere, el punto. Entonces sí, y creo que también, como dices, a lo mejor podríamos hacer las clases, como dices, más dinámicas. No he hecho mucho énfasis en esta parte de dinámica de las clases, porque, digo, no es tampoco para que los estoy echando la culpa a ustedes, ¿no? Igual a lo mejor también yo, que como que luego me desespero. Por ejemplo, este problema que tengo aquí, ¿no? Podríamos hacer, por ejemplo, clases de derivadas, que a lo mejor la podremos, digo, de problemas, más bien. Clases de problemas del tema que estemos viendo. Pero, por ejemplo, ahí les voy a pedir ahí como que me echen la mano, ¿no? Porque, por ejemplo, luego yo me siento como, no sé si decir que me siento solo o algo por el estilo, que le digo, ok, vamos a resolver este problema. Encuentren los puntos críticos tal, ¿no? Bueno, ahorita regresamos a definir eso. Y me quedo callado y silencio, ¿no? Algunas veces sí, por ahí alguien. Pero entonces, así, a mí me gustaría, por ejemplo, estas clases que un poquito más de interacción y lo que les pedía eso como favor, que pudieran abrir un poquito su micrófono y ya me dicen, pues yo creo que hay que derivar. Ah, muy bien, vamos a ver cómo se deriva eso, ¿no? A lo mejor, y ya lo vamos haciendo entre todos, vamos echando la mano, ¿qué creen que siga? Y no pasa nada, si alguien, ya saben, además, digo, en que les quede claro, digo eso también para en un futuro, igual en Mate 2 y no sé si lleguen conmigo a Mate 3, pero bueno, en un futuro les quede claro que en este curso nadie se va a equivocar ni decir más tonterías que yo. Entonces, si a alguien le digo, ¿cómo calculamos los puntos críticos? Y me dice, no, vamos, por poner algo, ¿no? Vamos a integrar, no, y ya ok, no. Mira, el problema es que para integrar la integral, digo, yo sé que hay muchos de ustedes que no han visto este concepto, pero ahorita se me ocurrió nada más por decir algo muy jalado, ¿no? Entonces ya les podemos decir, no, la integral lo que te está diciendo es esto y esto, y entonces más bien nos conviene utilizar la derivada para tal, y entonces acuérdate que con la derivada ahora hay que igualarla a cero y va. Entonces, esa sería como mi idea, ¿no? Entonces, sí, a mí me encantaría también esto que pudiéramos hacer unas sesiones de puro problema, porque ahí es donde van surgiéndose cosas. A lo mejor cosas tan simples como esta, que ahorita lo vamos a ver. Este problema ya llegaremos ahorita. Este problema que se hace la derivada. Muy bien, ya la derivamos como sea. Ahora simplifíquenla, porque para llegar ahora a igualar a cero, pues tenemos que simplificar eso. Y a lo mejor ahí salen dudas muy específicas sobre el álgebra. Y ahí ya podemos a lo mejor, si no salió la duda como tal, así de que es que no sé ni en qué tengo duda,
pues por lo menos van viendo los pasitos, a ver qué podemos hacer para simplificar eso. Ah, bueno, vamos a multiplicar por esto, vamos a sumar esto, no sé, cualquier cosa, pero sí, por ejemplo, que podamos ir todos ahí, ¿no? Y también, como les decía, igual que me vayan diciendo, ¿sabe qué? Si quieren, hasta si no se animan en clase, que me lo manden por mensaje directo, que me digan, ah, ¿sabe qué? Es que yo, bueno, en mi formación anterior, no llevé casi álgebra y entonces me complica mucho hacer el álgebra. Entonces, a lo mejor una clase como tal de pura álgebra no me va a dar tiempo porque, como decía Julio, pues sí, estamos un poquito acotados por el temario. Digo, no es que estemos casados, si no lo terminamos absolutamente todo no me preocupa, pero sí, de alguna forma sí quisiera llegar, por ejemplo, a llegar a ver integrales, ¿no? Para que pues, no tengamos problema cuando en Mate 2, por ejemplo, que no les tocara conmigo, por alguna razón que los cambien de grupo. Si estuviéramos seguros que me toca conmigo, bueno, pues ya a lo mejor tomamos un poquito de las primeras clases de siguiente semestre para cubrirlas. Pero si están con otro profesor, entonces a lo mejor ese profesor va a llegar. Pues ya estoy seguro que saben todas las técnicas de integración y vámonos. Entonces, sí, les digo, quisiera por lo menos así llegar y barriéndonos como corredor a home, pero les digo, si no llegamos a ver con este, completa calma y absolutamente, pues no pasa nada. Como sea, ya tienen el concepto para el siguiente curso, ¿no? Entonces, sí, eso, sí. Y igual, ¿no? Los invito a todos los demás que también se animen, como Julio, a decirme como ideas, ¿no? También, como también les he dicho ya en otras ocasiones, un curso siempre está en completa evolución, ¿no? Y más en esta normalidad que, pues también, igual que ustedes, muchos de nosotros tuvimos que ir adaptándonos sobre la marcha. Entonces, de alguna forma, antes iba como si fuera un pizarrón escribiendo en este momento. Luego, algunos de sus compañeros me dijeron que se le hacía más fácil si tenía preescritas las notas para que no fueran teniendo que seguirme en la escritura, sino que ya tuvieran ahí nada más ver lo que estoy diciendo y irse al problema como tal. En algunos cursos me decían es que no quiero una sesión tan larga porque se me hace pesado. Ustedes, bueno, ya les extendimos un poquito, pero igual, si ustedes me van diciendo unas adaptaciones que podamos hacer, como que sientan que es mejor ustedes el curso, lo podemos hacer, ¿no? Sin ningún problema, pero sí, anímense a hablar, ¿no? De alguna forma, ahorita, pues, digamos, están en primer semestre, pero en algún momento vamos a ser colegas, ¿no? Vamos a estar trabajando en la ENCIT en diferentes circunstancias. A lo mejor ustedes se van más a ciencias de la tierra puras como tal, pero de alguna manera vamos a estar todos siendo personas que estamos en la Facultad de Ciencias, perdón, es que me voy al semestres anteriores, que estamos en Ciudad Universitaria y como sea somos científicos, ¿no? Entonces, anímense a ir platicando. Acuérdense, yo sé que eso ya se los han dicho mucho, no hay preguntas tontas, entonces, y no pasa nada, ¿no? Si alguna cosa que dijeron no es del todo correcto, bueno, digo, no será lo peor que digan en la vida y le digo, y no se van a equivocar más de lo que yo me equivoco en este curso haciendo matemáticas. A todos se nos va en algún momento las cabras de que decimos alguna cosa y no era eso, ¿no? Entonces, no se preocupen en ese aspecto si llegan a decir algo que no era del todo correcto, ¿no? Eso es parte de la vida, como ya saben, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más para resumir esto, concluir y ya seguir con esto que estábamos revisando. Ahorita ya, bueno, ya tengo este tema aquí, no lo voy a cubrir todo para igual, como decía Julio, irnos un poquito más lento. Y mi propuesta sería que el próximo jueves, perdón, sí, el próximo jueves, hiciéramos más que nada una clase de problemas de primer derivada. En ese aspecto, hasta donde alcancemos a llegar. Si vemos cómo se aplica la primer derivada nada más para ver puntos críticos, ahorita lo definimos, está bien. Si llegamos a ver cómo determinamos intervalos donde la función es creciente o decreciente, también está bien. O si llegamos hasta utilizarla para ver máximos y mínimos locales, pues igual, ¿no? Todo lo que alcancemos en este primer criterio, podemos resolverlo y vemos algunas cosillas también. Y también lo que podríamos aprovechar esa clase es tal cual, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya está publicada la tarea, pues que sería la tarea 6. Podríamos a lo mejor también utilizar una parte de la clase como tal a discutirla, ¿no? Ya saben que en este caso, pues no quiero hacer mucho así de que, por ejemplo, el problema bueno, ahí se me fue, en la que está publicada puse tarea 5, pues ya saben que es la 6, ¿no? Pero bueno, lo que está publicado, pues no les puedo decir puntualmente, aquí tienen que hacer esto, ¿no?
porque ahí es un poquito de su trabajo, pero ustedes a lo mejor les puedo decir, a ver qué se tendría que hacer en el problema 1A para realizar esta derivación, ¿no? Y ya que a lo mejor alguno de ustedes me comenta, pues esto, ¿no? Digo, por poner nada más algo muy simple, pero ya que podamos a lo mejor dar unas pautas de lo que se podría ir resolviendo, que de alguna forma a lo mejor que la resolvamos entre todos sin llegar a dar la solución en este momento, ¿no? Y aquí a lo mejor podríamos ir también viendo dudas que pueda haber en la redacción. Esta tarea como tal, si ya algunos de ustedes la pudieron abrir, tiene el problema 4, que ese siempre, bueno, de la vez pasada que lo propusimos, lo redactamos, tiene el problema de que se entienda lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, les pido, digo, ya que tengo ahorita abierta la tarea 6, échenle una leída también al problema 2. El problema 2 también puede que les cause. Entonces, con calma, váyanlo leyendo. Ya saben que aquí lo importante de este problema 2 es redactar o sintetizar lo que se dice ahí en una ecuación. Y ya lo demás, pues ya podemos después irlo resolviendo de forma sencilla, como los problemas que vimos de tasas relacionadas, ¿no? Aquí vamos a ver cómo está cambiando el perímetro del área con relación al cambio en las laterales de este rectángulo, ¿no? Entonces nada más hay que ver cómo se redacta, dependiendo del perímetro, dependiendo cómo se redacta, dependiendo del área, y así, ¿no? Entonces podemos hacer esa discusión y a lo mejor puede que sea más simple para cuando lleguen ya a meter las manos más. Eso también podría ser, podría poner una nota, a lo mejor eso, bueno, esta ya está subida, pero la puedo reescribir, o sea, ahorita, hoy mismo la redacto, se me hace también buena idea. A lo mejor, por ejemplo, en el problema 1, les puedo poner consultar clase de tal, y bueno, déjenme ver qué libros hay en la carpeta que les compartí, y les pongo el capítulo, ¿no? A lo mejor para hacerlo más, bueno, para que si ustedes, dependiendo de cómo trabajen mejor, si les gustan más las clases, si les gusta más un libro, les puedo poner ahí, ¿no? Problema 1A y B, consultar clase de la fecha tal, o del libro tal y tal, capítulo tal, ¿no? Es donde pueden encontrar esa información, los dos igual, y así se los pongo más específico para que si hay alguna duda, dicen, directamente me puedo ir a consultar esta parte bueno, de la clase o del libro, ¿no? Para que sea más acotado. Y ya igual, si hay todavía una cosa más puntual, pues ya me podrían a lo mejor escribir un mensaje más específico de, oigan, esta parte o sea, yo sé que está en esta clase y está en este libro, pero esa parte no la entiendo, ¿no? Y ya lo podríamos ir viendo, ¿no? Así podríamos ir acotando los problemas para que sean más fáciles, ¿no? Entonces, bueno, eso hoy, déjenme lo apunto, que ya saben, además que de aquí a que termina la clase y todo eso, se me olvida, pero sí, sin problema, hoy sí, ese también podría ser, ¿no? Ahorita, bueno, son puntos, déjenme los voy también apuntando porque también se me olvida. Ahorita comento ese último punto, nada más denme un segundo. Entonces, bien, ahorita en esta tarea, les digo, voy a incorporar la clase donde se tendrá que ver el tema y un capítulo donde lo podrán consultar, ¿no? De forma muy general. Y lo que también podríamos hacer en esta sesión, por ejemplo, bueno, no esta sesión porque apenas acaban de ver el material, lo que podemos hacer a lo mejor la clase de los jueves, que quede ya como establecido que dejamos los últimos 15 minutos o algo por el estilo, digo, por poner ahorita algún valor, que digamos que la clase de los jueves me comentan qué problema en particular les causó conflicto y hacemos a lo mejor un error. Un ejemplo. Por ejemplo, digo, ahorita por poner algo, en el problema 4 que hay una composiciones de funciones, a lo mejor no hago ninguna de las composiciones que propongo ahí, pero hago otra composición. Y entonces, para el problema 4, suponiendo que les da esta función, y así se resolvería, ¿no? Yo les pongo ahí una x cúbica, igual por poner un ejemplo sencillo,
y a lo mejor yo lo resuelva para una x cuadrada o una x cuarta y hacemos todo así, obviamente sin llegar a los resultados puntuales. Sí, exactamente. Digo, sí, eso podría ser, y ya que sea más, más específico y ya a lo mejor les da una idea particular. Pero entonces, ahora digo, y lo quiero dejar hasta el jueves para darles tiempo a ustedes de que lo vayan revisando, porque a lo mejor ahorita aquí, se me ocurriría, pues vamos a hacer un problema muy similar al problema 1A, ¿no? Y y igual al arcoseno de x cuadrado. Y a lo mejor ni siquiera era tan importante para todos ustedes, ¿no? Digo, con que para algunos les sirviera no estaría mal, pero obviamente se nos iría mucho tiempo. Entonces, mejor que haya un consenso de uno o dos problemas que quieran que resolvamos y lo hacemos en el clase. Y si alguien ya más dudas puntuales lo quiere, como les decía, ¿no? El problema 1A, a lo mejor la mayoría dice, no, está muy claro, pero hay dos o tres que de plano dicen, no, sí necesitaría hacer. Lo podríamos revisar, que a lo mejor lo que podemos hacer es hacer una sesión en la tarde, que también es algo que yo estoy dispuesto, no tengo ningún problema, para que no dejamos aquí a todos ustedes revisando eso, que a lo mejor les puede servir, pero bueno, si es necesario ya más duras, más particulares, pues lo podremos hacer a lo mejor en otra sesión, ¿no? Para que, pues sí, todos, les digo, mi idea es que todos podamos ir avanzando juntos para que todos salgamos bien, ¿no? Bueno, todos terminemos con bien. Creo que ahorita, bueno, ya se supone que Luis está ahora sí poniéndose las pilas para calificar. Yo espero que ahora sí tengan todas las tareas calificadas en poco tiempo, cosa que se vaya poniendo al corriente. Y supongo que Fernanda también está ya aplicándose para subir las soluciones, ¿no? Nos habíamos tardado, y como les había dicho, porque había unos compañeros de ustedes que se incorporaron después, entonces no quería subir las soluciones porque esas tareas las iban a entregar ellos, pero creo que ahorita ya podemos echarle, bueno, que se apuren los dos para tener todo esto bien, ¿no? Entonces sí, todas las ideas digo, son bienvenidas, podemos ir, porque además, también como creo que ya les habré comentado, también que esta retroalimentación que nos hacen, no, porque no estoy hablando solamente de mí, que nos hacen en general a todos nosotros, pues nos sirve también para ser mejores profesores de alguna manera, porque pues esta parte, por ejemplo, de la tarea, componiendo los notas de a qué tema se refiere o qué clase, pues nos sirve para ser mejor profesores y mejorar, ¿no? En todo aspecto, ¿no? Entonces sí, todas son viables, son bastante interesantes y creo que sí nos pueden ayudar mucho. Y seguimos igual adaptándonos, ¿no? Vamos a ir viendo, como ustedes vayan viendo, todavía se pueden hacer adaptaciones. Bien, entonces, déjenme, entonces continuamos con esta parte de la demostración, ¿no? Bueno, ahí igual, si alguien quiere, o si tiene otra idea que poner, o que compartir pues en el chat si quieren, o abrir el micrófono también, pues no hay problema. Entonces siempre serán bienvenidos y siempre estamos dispuestos a escuchar y ver, ¿no? Y que tengamos retroalimentaciones siempre es bastante bueno, ¿no? Digo, además, yo no sé ustedes, a mí se me hacen mucho más dinámicas y amenas las clases cuando son así más pues que un diálogo, ¿no? También el diálogo. No se crean, también a ustedes se les hace pesadas las clases en línea, pero también a nosotros profesores luego nos hacen pesadas por esto, ¿no? Que se perdió generalmente en un salón de clases, pues ya, les preguntaba, me comentaban algo, algún chistecillo por ahí que saliera, pues, igual, ¿no? Era una interacción y todos éramos de alguna forma más felices en ese aspecto, ¿no? Que era más interactiva la clase y más amena, ¿no? Estas clases en línea yo sé que se vuelven luego muy tediosas de que, pues aquí nada más viendo la computadora, viendo la pantalla y está pesado, pero de esta manera, digo, vean, ahorita ya se nos fueron 40 minutos y creo que estuvo muy fructífico esta pequeña plática que tuvimos, ¿no? Pero bueno, entonces, si no hay más que agregar, si no tienen nada, igual si quieren más adelante también lo pueden hacer. Entonces déjenme termino esta demostración nada más para terminar. Puntualizamos un poquito de esto, teorema de Fermat, y bueno, y ahorita vemos hasta dónde llegamos para resolver el próximo jueves solamente problemas y que quede más establecido. Y bueno, y vemos esto que les decía, ¿no? Unos minutos también lo dejamos para comentar algún problema en particular de la tarea, ¿no? O dudas que pueda haber, hasta simple redacción, ¿no? Entonces, estamos trabajando con el punto máximo en C,
y entonces estamos trabajando en un intervalo pegadito a C, tan pegadito como el valor de H, ¿no? Izquierda o derecha, no pasa nada. Entonces, con relación a eso, se nos había establecido esta ecuación, que como les decía, ahí, ya se empieza a ver como, en un segundo es que no puedo agarrar mi puntero. Ya. Como les decía, ya se empieza a ver a algo que conocemos, como la derivada, ¿no? Entonces vamos a llevarla hacia allá exactamente, ¿no? Es lo que queremos, con lo que sabemos trabajar ahorita y con lo que hemos trabajado hasta ahorita, son derivadas, ¿no? Entonces como que queremos llevarlo hacia allá para enlazar conceptos. Entonces lo que podemos hacer es dividir todo entre h. Vamos a tomar un h en particular, nada más para que sea más simple de momento, este primer paso que estamos dando. Vamos a tomar un h positiva, es decir, solo nos aproximamos del lado derecho de C. Entonces, si dividimos entre un número positivo, la desigualdad no se va a cambiar, de manera que de aquí que yo tenía esta desigualdad, se mantiene esta desigualdad aquí, porque la h es positiva. Y bien, entonces lo que habíamos dicho, bueno, queremos ver, como cuando planteamos las derivadas, queremos ver cómo nos vamos aproximando a C cuando h tiende a 0. Entonces podemos aplicar ese límite. Obviamente, como estamos tomándolo para h positiva, tenemos que tomar el límite igual, de esta manera positivo. Entonces sacamos el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de esta cantidad. Este es igual al límite de 0, porque estamos haciéndolo de izquierda y derecha. Aplicamos el límite aquí y aplicamos el límite acá. Entonces, el límite de esto es igual al límite de 0, que obviamente este es igual a 0, ¿no? Y se fijan, nada más nos aproximamos ahorita por la derecha. Sin embargo, como por hipótesis habíamos partido de que la derivada existía, eso nos lo da directamente el teorema. Ahí. Estas son nuestras hipótesis y esto es a lo que llegamos, ¿no? Esto es a lo que queremos ahorita llegar. Pero entonces, por hipótesis, sabemos que la derivada existe. Entonces, si la derivada existe, el límite existe por izquierda y por derecha. Entonces, a pesar que calculamos aquí el límite por la derecha, sabemos que el límite por la izquierda tendría que ser igual a este, y entonces tenemos que esto se va a cumplir siempre, ¿no? De lo que partimos hasta ahora. Ahora, por otro lado, ya nos aproximamos por la derecha, vamos a aproximarnos por la izquierda, nada más por completez, ¿no? Entonces, si nos aproximamos por la izquierda, vamos a pensar ahora con h's negativas. Si considero una h negativa, entonces la desigualdad se me va a invertir. Ahora voy a trabajar con esta desigualdad en lugar de esta. Esta tenía que era menor que 0 y ahora va a tener que es mayor que 0 simplemente por el h negativa. Y hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos aproximando ahora para valores más pequeñitos. Y entonces, como sabemos que la derivada existe, sabemos que esto se cumple, pero ya también sabemos que como nos aproximamos por la izquierda, entonces el límite negativo tiene que ser, bueno, digo, el límite por la izquierda tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces pasa dos cosas aquí. Por un lado nos aproximamos, bueno, déjenme, porque así como lo hicimos, por un lado nos aproximamos directamente, o sea, primero por la derecha, y me dice que tiene que ser menor o igual a 0. Y luego por otro lado nos aproximamos y me dice que tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, como necesito un valor que sea mayor o igual que 0, que sea menor o igual que 0 también, solamente nos queda que la derivada tenga que ser igual a 0, ¿no? Para que se cumplan las dos desigualdades. En ese contexto, entonces podemos decir que siempre vamos a tener que si se tiene un valor máximo o mínimo en C, entonces la derivada es igual a 0. Que si se fijen, es otra de las cosas que ya habíamos platicado un poquito de pasadita la sesión pasada, es en esta dirección siempre, ¿no? O sea, que si es un máximo o un mínimo, o sea, que yo ya lo identifico como máximo o mínimo o un punto extremo, entonces la derivada va a ser igual a 0. No al revés. No si la derivada es igual a 0, voy a tener un máximo o un mínimo. Eso es algo importante que notar en este teorema. Al revés, sí, ¿no? O sea, si ya los detecté como máximo, va a ser la derivada 0. Entonces, nada más como para considerarlo, ¿no? Y aquí, bueno, les pongo que del otro lado es exactamente lo mismo, ¿no? Si este lo hicimos para un valor máximo relativo. Podemos tomar también el valor mínimo, ¿no? Es decir, vamos a tomar un punto C tal que f de C sea menor o igual que cualquier f de X dentro de ese intervalo, ¿no? Hacemos todo el procedimiento. Si se fijan, en este caso, partiendo del mismo punto como hicimos aquí, podría yo tomar que f de C más h menos f de C va a ser en este caso mayor o igual que 0.
porque estoy pensando que es un mínimo, ¿no? Y se repite todo el procedimiento y entonces podemos llegar que lo mismo, que si es un mínimo, entonces la derivada tiene que ser igual a cero, ¿no? Nada más se repite todo, otra vez nada más cambiando los signos, ¿no? Entonces ya tenemos la demostración, la certeza de que ese teorema es válido, y entonces ya lo podemos utilizar. Por ejemplo, tenemos que, les pido aquí que determinen los puntos donde la derivada es cero para esta función, ¿no? Ahorita no necesitamos ver más allá de eso, solamente queremos donde la derivada sea cero. Y entonces, obviamente, como primer paso, pues derivamos, para que tengamos a qué función vamos a hacerla igual a cero. Entonces, tenemos 3 por 4, 12, t cúbica, más 3 por 4, 12, t cuadrada, menos 12t. Entonces, esta es mi derivada de esta función. Y ahora queremos ver dónde se haga cero. Entonces, igualamos a cero. Igualamos a cero. Aquí se ve, podemos ver que tenemos t en cada uno de los términos. Los podemos factorizar y tenemos el 12 además. Podemos factorizar un 12t y entonces nada más me va a quedar t cuadrada más t menos 1. Y entonces, esta ecuación es cero en dos casos. Cuando este primer término es cero o cuando lo que está en el paréntesis es igual a cero, ¿no? Entonces, cuando ese primer término es igual a cero, ya directamente vemos que va a ser cero la derivada cuando t es igual a cero. Para lo que tenemos dentro del paréntesis, pues no se ve claramente que tengamos un número que multiplicados me den menos 1 y sumados me den 1, ¿no? Entonces, pues no nos queda más que utilizar la fórmula general. Tenemos menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, tal. Y llegamos a esta solución. Ahí. Entonces, los puntos donde la función, la derivada de la función se hace cero es en t igual a 0, en t igual a menos 1 más raíz de 5 sobre 2 y en t igual a menos 1 menos raíz de 5 sobre 2. Es decir, si esta función que tengo aquí, la de 3t cuarta, la gráfico, me va a quedar que este punto, déjame el cambio de color, porque se parece siempre mucho. Este punto tiene derivada 0 o una tangente horizontal. Este punto tiene una derivada 0 y este punto de acá también, ¿no? Entonces, ya analizando la gráfica, vemos que sí, parece ser que si ya tengo un punto mínimo, en este caso podríamos pensar que es un mínimo absoluto, ya analizando la gráfica, o tengo máximos y mínimos locales, se ve que la derivada es igual a 0 o se tiene una tangente horizontal. Entonces ya nos empieza a decir que, bueno, son unos puntos interesantes que podemos ocupar para analizar la gráfica. ¿Sí qué pasó, Diana? Profesor, una pregunta. Sí, El término que tiene la raíz de más menos raíz de 5, ¿ese de dónde salió? ¿Puede despejarte o...? sí. O sea, yo puse aquí, déjenme lo pongo aquí, menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a, ¿no? Y este es igual. Bueno, ustedes lo tienen con x, lo voy a dejar así. Ahí, déjenme lo reescribo. Bueno, aquí iba a poner 1,2, que se ve ahí. O sea, son las dos raíces, ¿no? Es que generalmente tenemos ecuaciones con x, ¿no? Entonces, y aquí entonces podemos poner que esto es igual a menos b, que sería menos 1. Ya saben que esto es, el valor que va aquí es el de b, más menos a raíz cuadrada de b cuadrada, que sería menos 1 al cuadrado, menos 4ac entre 2, ¿no? Digo 2a, bueno, está bien, lo ponemos. Y entonces ahí sale, ¿no? Menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 por 1, por menos 1, o sea, se me hace positivo, entonces me queda 1 más 4 es 5, ¿no? Y de ahí sale el 5. ¿Sí? Más o menos. Pero, ¿por qué Ah, tomó el valor de menos 1 para B? Sí, así, así es la ecuación esta general. Déjenme nada más aquí lo pongo bien. cierto, ya. Sí. Sí, tiene que ser el Ese, negativo. sí, ese es interesante. Si quiere un día, si tiene así como la curiosidad, un día de estos la demostramos, porque la demostración está interesante y nos sirve mucho, porque luego hay ecuaciones que les digo, no sé, por poner una cosa general, ax cuadrada más
bx más c igual a y, ¿no? Por poner en general. Y les pido, para algún otro problema, ya lo llegaremos a decir, que despejen el valor de x, porque yo quiero despejar el valor de x. Pero no tengo esto igualado a 0, tengo aquí un valor de y. Entonces, digo, a lo mejor algunos de ustedes ya lo sabe, algunos otros a lo mejor nada más para que lo vayan pensando ahorita, ¿cómo quedaría esa x despejada en términos de esa y que yo tengo ahí, ¿no? Entonces, sí es importante como este tipo de ecuaciones, váyanla pensando para los que no lo chequen, no lo visualicen ahorita, pero sí es interesante cómo se puede, porque además tiene una importancia, parecería que no, esa fórmula general, que luego hasta nos burlamos de ella, porque pues esa, como que muy, muy famosa, pero es muy importante si ustedes, bueno, a alguien que le interesara llegar a cursos superiores de matemáticas, si se meten a estudiar un curso que se llama variable compleja, que es todo esto que estamos viendo ahorita, ya ven que lo estamos haciendo para números reales. No sé si alguno de ustedes haya escuchado que existen los números complejos, que es como la generalización. O sea, tenemos los números naturales, que son los que usamos para contar. Luego, como una o sea, y ese es nuestro grupo aquí, ¿no? Cortito de números. Luego tenemos los números enteros, que ya tenemos números positivos y números negativos, o sea, es un grupo, un conjunto más grande. Luego, los números enteros tenemos los números reales, que tenemos un conjunto más grande, ya tenemos números irracionales, todos los números que se pueden escribir como una fracción. Entonces, es nuestro conjunto más grande, que es donde ahorita estamos estudiando. Pero si todavía queremos una generalización mayor de estos números reales, nos vamos a los números complejos, que a lo mejor algunos de ustedes sí lo hayan podido revisar en sus cursos. Y en esos números complejos, por ejemplo, ya podemos determinar cuánto vale la raíz de -1. Ya ven que hasta ahorita, por ejemplo, en estos cursos decimos, si te queda la raíz negativa, ya, no la cuentes, no la trabajes. Pero en estos cursos de variable compleja ya tienes un espacio donde puedes trabajar con raíces negativas y nos genera todos los números complejos. Y obviamente, como tenemos un espacio con el que queremos trabajar, queremos ver que todas las propiedades se cumplan. Entonces, si podemos sumar números complejos, restar números complejos, multiplicarlos, dividirlos, pues también me va a interesar en algún caso poder hacer cálculo con los números complejos. Y voy a poder hacer derivadas, voy a hacer integrales, voy a hacer otras 1000 cosas que ya se entrarán en cursos posteriores. Pero todavía no nos podemos detener ahí, ¿no? O sea, la matemática es algo mucho más grande, complejo. Y si queremos ahora una generalización de los números complejos, podemos tener los cuaterniones, que todavía es un número mucho más abstracto, mucho más grande, que incluye a todos estos números, ¿no? Entonces, digo, se los voy a dejar hasta ahí nada más como para a ver si les da curiosidad esta parte de matemáticas, que todos estos espacios podemos ir trabajando. Pero bueno, en los números complejos hay muchas soluciones que se pueden llegar a través de esta ecuación general para trabajar en ese espacio de los números, ¿no? Y algo que van a ver, por ejemplo, es, si se recuerdan, lo que vimos es que por teorema fundamental del álgebra vamos a tener tantas raíces como tengamos la potencia, ¿no? Si tenemos una ecuación de segundo grado, vamos a tener dos raíces, ¿no? En general. La ecuación de segundo grado, una parábola, va a tener dos raíces, 2 puntos donde pasa por el 0. Si tengo una ecuación de tercer grado, voy a tener 3 raíces. Y así me la puedo llevar. El problema es cuando tenemos este tipo de ecuaciones de tercer grado, cuarto grado, en algunos casos de segundo grado, que hay veces que no pasan el eje, pero el teorema nos dice que van a tener las raíces. En esos casos, tienden a tener raíces imaginarias. Cuando resuelven ecuaciones ya saben que de segundo grado sí las podemos resolver sin problema. Cuando resuelven ecuaciones de tercer grado, de cuarto grado, bueno, tercer y cuarto grado vamos a dejarlo hasta ahí, la mayoría de las raíces tienden a ser imaginarias. Y yo les digo, ya nada más para terminar esto, para este paréntesis, ahorita hasta lo borro porque no, para no hacer más ruido. Si tengo x a la cuarta, por ejemplo. X a la cuarta, ¿cuántas raíces tengo? Yo no estoy viendo una aquí. Pero si ya hacen el análisis a través de pensar en el espacio de los números complejos, van a ver que efectivamente podemos construir nosotros las 4 raíces. Solamente va a tener una real, que es el x igual a 0, pero vamos a tener las otras 3 raíces complejas. Entonces, sin problema, podemos nosotros en este espacio más grande, más general, trabajar. Y bueno, ya nada más, ahora sí, para terminar. Es tan importante estudiar los números complejos
que, por ejemplo, para los que hacen cosas de electrónica, la mayoría de los circuitos los estudian en el espacio complejo, ¿no? Si hayan visto bobinas, que es una bobina, que es un capacitor, las inductancias de esos objetos las estudias con números complejos, ¿no? De ahí la importancia, o de ahí algo se puede ver un poquito, de la importancia de estudiar estos espacios más grandes, más allá de un solo ente matemático que se ve interesante que tenga las 4 raíces de esta función, pero ¿y eso para qué me sirve, no? Bueno, es que te sirve para estudiar muchos otros conceptos. Ahorita les digo electrónica porque, bueno, es como que lo más común, lo más tangible, a lo mejor de alguna forma, pero sirve para muchas otras cosas, ¿no? Bueno, déjenme ya ahora sí, termino este paréntesis, ya más para terminar con estas problemas. Ese sí era, bueno. Entonces, ya nada más para ver este problema. Dijimos que podemos encontrar ya estos puntos donde las derivadas se nos hace 0, y efectivamente en ese problema vimos que ocurren en donde tenemos un máximo o mínimo local. En este caso tuvimos un mínimo absoluto, pero bueno, de momento los podemos dejar como locales. Sin embargo, también este teorema tiene limitaciones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos analizar la gráfica y igual a x cúbica, y hacemos lo mismo, ¿no? Sacamos su derivada, encontramos en qué punto se hace igual a 0, tenemos la derivada, la igualamos a 0, y vemos que exclusivamente tenemos cuando x es igual a 0, que la derivada se nos hace 0. Pero si recordamos cómo es el comportamiento de esta gráfica, no hay ningún punto máximo o mínimo local. Está creciendo la función, hace aquí algo raro, y luego sigue creciendo. Efectivamente, si hacemos un acercamiento y calculamos la tangente en ese punto, la tangente es horizontal. Sin embargo, no tiene ningún máximo o mínimo local. Entonces tiene pequeñas limitaciones. Por lo cual tenemos que como complementar este criterio de Fermat que tenemos, o este teorema de Fermat, lo tenemos que complementar, pero ya nos dio un poco de herramientas para ir estudiando las funciones, ¿no? Entonces de ahí radica la importancia, ¿no? Bien. Entonces, estos puntos que ya establecimos, que a lo que quería llegar ahorita, son los puntos críticos, ¿no? Es decir, lo que sabemos es que si vamos a tener un punto máximo o un punto mínimo, al menos podemos empezar en buscarlo en los puntos críticos. No forzosamente nos va a dar que sea un máximo o un mínimo, como ya vimos en el caso de x cúbica, pero al menos dices, bueno, si llegara a tener, ahí empiezo buscando, porque ya por lo menos nos redujo el trabajo. Por ejemplo, en esta función que tenemos aquí, ya sé que no me conviene o no tiene ni sentido siquiera pensar que así, a ver qué está pasando en este punto. Pues seguramente nada. ¿O qué está pasando en este punto de por acá? Pues nada, ¿no? Entonces mejor, bueno, analízalo en este punto, analízalo en este punto, vamos a ver qué está sucediendo y ya podemos darnos una idea. Pero ya son puntos muy concretos donde podemos analizar la función y ya no tenemos que analizar todos ellos, ¿no? Entonces, ahora, aquí, digo, nada más para complementar el trabajo, les quería, bueno, que calculáramos los puntos críticos de esta función. Más que nada esta función se las pongo por lo que les decía, ¿no? En general, los otros que resolvimos, pues era fácil llegar a la deducción de cuál era el punto. Aquí directamente si hacemos la derivada, no se ve tan claro cuál es el punto crítico, ¿no? Por ejemplo, si yo saco la derivada, voy a tener f' de x es igual, esto tengo un producto, me va a hacer el primero por la derivada del segundo, me va a quedar x a la 3/5 por menos 1, más el segundo, 4 menos x, por la derivada del primero. Entonces la derivada del primero va a ser 3/5 por x, 3/5 menos 5/5 me quedaría menos 2/5, ¿no? Menos 2/5. Y eso queremos que sea igual a 0, ¿no? Porque esos son los puntos críticos que ya establecimos, ¿no? Digo, y aquí pongo la gráfica para que vean el comportamiento. Tienen un caso interesante en el 0, ahorita lo discutimos. Y aquí se ve, digo, ya analizando la gráfica, que por aquí, en algún punto por aquí, va a tener un máximo, ¿no? Pero este punto que tengo aquí no se ve tan claramente de la forma en que la tengo escrito ahorita en mi cuestión. A lo mejor el punto 0 sí, porque se ve que estos, escribiéndolo en su forma de numerador y denominador, se ve, ¿no?
Pero entonces aquí pues por poner alguna frase, pues sería lo difícil del problema es hacer el álgebra, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos poner menos x a la 3/5 más, esto lo puedo poner como 3 entre 5x a la 2/5, ¿no? Igual ahí se ve claramente, sí, aquí lo pongo de una vez, 4 menos x. Ahí se ve claramente que sí, se indetermina en el punto x igual a 0, porque esa denominador pues no se puede definir ahí. Pero nos falta encontrar el punto donde se haga 0, ¿no? Lo que podemos hacer, déjenme escribo bien este 2/5, porque no se ve tan claro. Lo que podemos hacer es meter todo en una sola fracción. O sea, yo quiero poner todo entre 5x a la 2/5. Entonces, por ejemplo, puedo multiplicar y dividir este término que tengo aquí por 5 a la 2/3, ¿no? Entonces me quedaría 5, de hecho es menos 5. Si yo le sumo a 5, perdón, si yo le multiplico x a la 3/5 por x a la 2/5 para poderlo dividir entre x a la 2/5, ¿cuánto me queda? No sé si se ve claro o hago ese paso, porque luego así hablar de x a la 2/5, a la 5 no sé qué, a lo mejor es medio... Mejor hago el paso, ¿no? Rápido, no nos quita nada de tiempo y a lo mejor puede ayudar a ver, ¿no? Entonces les digo, quiero meterlo a este denominador, a esta fracción, entonces me va a quedar menos x a la 3/5 multiplicado a 5 x a la 2/5 entre 5x a la 2/5, ¿no? Si se fijan aquí, multipliqué el x a la menos x a la 3/5 por un 1. Esto podría yo llevármelo y no modifiqué entonces la ecuación. Más, ahora sí, 3 por 4 menos x entre 5x a la 2/5. Esto exactamente lo copio igual, ¿no? Pero entonces, algo que ganamos de hacer esta multiplicación por un número 1 es que ya tengo los dos términos con el mismo denominador y ya sabemos que términos con el mismo denominador los podemos sumar directamente. Entonces, puedo poner 5 a la x a la 2/5 y como les decía, entonces ahora como estoy multiplicando las x 3/5 y 2/5, ya sabemos que cuando están multiplicando se suman los exponentes. Los 3/5 más 2/5 me va a quedar 5/5, ¿no? Entonces me va a quedar menos, y este 5 pues lo tengo que poner menos 5x, ¿no? Más 3 por 4 menos x. Y esto es igual, nada más como último pasito, 5x a la 2/5. Esto de acá, si quieren, lo podemos escribir como 12 menos 3x. Y entonces ahora sí tengo 12 menos 3x menos 5x menos 8x. Y entonces ahora sí tengo bien claro cuáles son los puntos críticos, ¿no? Ya sabía que cuando x es igual a 0 por este valor que tengo aquí, y cuando esto de acá sea igual a 0, ¿no? Entonces cuando x es igual a 12 octavos, que es algo así como 1.5, creo, si no mal recuerdo, ¿no? Ahí chequenlo nada más para ver que sí esté bien. Y entonces ya puedo detectar que este numerito de aquí es el 12 octavos, ¿no? Por lo menos estoy seguro que es el 12 octavos. Bien, entonces seguimos lo mismo, ¿no? Ahorita nada más estamos encontrando donde la derivada se nos hace 0. Y eso que escribí, bueno, que hicimos en esos problemas anteriores, aquí nada más se los pongo en forma muy concreta de cuál sería la metodología, ¿no? Entonces, el procedimiento para encontrar un máximo o un mínimo absoluto en el intervalo cerrado A, B es primero encontrar los puntos críticos, que es como lo que hicimos ahorita. Es decir, encontrar la derivada y evaluarla de 0. Luego, vemos cuáles son las funciones extremos en la frontera del intervalo. Entonces tenemos toda esa colección de puntos. Tenemos los puntos críticos y las fronteras. Y lo que hacemos es evaluar la función en todos esos puntos. En los puntos críticos, en las fronteras, y vemos cuál es el valor más grande. Como hicimos aquí, en este caso no teníamos un intervalo cerrado, pero acá, déjenme, me voy a este de acá, ¿no?
Aquí tenemos un intervalo cerrado que va de -1 hasta 4. Entonces, el procedimiento para determinar cuál sería el máximo o mínimo absoluto es evalúe en -1, que es un punto frontera. Evalúe en 4, que es un punto frontera. Y evalúe en todos los puntos críticos, que sería en el 0, en el 1 y en el 3. Aquí, por ejemplo, para este caso en particular, vemos que al evaluar en -1 me da 37. Cuando yo evalúe los otros puntos, van a ser números más chiquitos. Entonces, yo directamente puedo saber que el máximo absoluto va a estar en -1. Igual, haciendo la evaluación, cuando yo evalúe la función en 3, voy a ver que esto me da -27. Entonces, directamente yo podría saber que el mínimo absoluto está en -27. Y lo mismo va a pasar con esto, ¿no? Yo al hacer la evaluación, voy a ver que tengo números entre -27 y 37, ¿no? Entonces, esos no hay problema. Se quedan como puntos a lo mejor relativos, extremos relativos, pero ya no son los absolutos. Vamos ya nada más para terminar el día de hoy. Profesor, Bueno, sí, dime. disculpe, como lo que nos acaba de mostrar del ejercicio 1 de este blog de notas, es como lo que tenía que Es hacer que en como que tarea. se te hizo muy bajita la voz. Ah, ok. Entonces, ya, ajá. Que si lo que nos acaba de mostrar del primer ejercicio que viene en este Sí, documento es como lo que teníamos que hacer en la tarea, ¿cierto? perdón, lo que tenemos. ¿Qué hacer en la tarea? En el problema 5. Ah, déjame un segundo, nada más la reviso porque Sí, gracias. eso también está bien. Digo, si ven alguna cosa ahí. Ah, sí, ya me acordé, sí. Exactamente lo que tendrían que hacer en el problema 5. Ahí, por ejemplo, dice, esbozar las gráficas de las funciones identificando los máximos y mínimos absolutos en el intervalo dado. Entonces, por ejemplo, para el 5a, usted ya tiene la función 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 2x más 1. Entonces ya sabemos. La derivamos, vemos esa derivada en qué punto se nos hace 0. Y esos van a ser nuestros puntos críticos. Entonces ahora, como con la metodología que tenemos aquí citada, los 3 puntos que tenemos aquí, entonces, igualan a 0, ya tienen los puntos críticos. Y ahora entonces tendrían que evaluar la función en cada uno de esos puntos críticos y en los puntos frontera. En este caso sería -2 y 3. Para el máximo absoluto van a quedarse con el número más grande que les salga de la evaluación, y para el mínimo absoluto se van a quedar con el número más pequeño que les salga de la evaluación, ¿no? Sí, efectivamente, eso era ese problema 5. O eso es ese problema 5. Gracias. Sí, nada. Entonces, bueno, exactamente para hacer un ejemplo muy similar al de ese problema, vamos a hacer este problema que tengo aquí y ya lo dejamos hoy hasta aquí. Entonces, les pido calcular los valores máximos y mínimos absolutos de la función tal en el intervalo tal. O sea, casi está como está en el problema de la tarea. Déjenme lo reescribo este intervalo nada más para que quede ahora sí más igualito. Sería -1,4. En ese intervalo vamos a trabajar, ¿no? Entonces, como primer punto sabemos que hay que encontrar los puntos críticos, derivamos. F' de x es igual a 3x cuadrada menos 6x y ya. Entonces, ese es mi primer punto. Lo voy a poner aquí por separado, nada más para denotar cada uno de los puntos. El segundo punto es... Ah, no es cierto. El segundo punto todavía no lleguemos. Déjenme, hago el mismo primer punto, pero nada más para separar los pasos. Ahora, la derivada le igualo a 0. Esto implica que aquí, por ejemplo, yo puedo ver que tengo una x, puedo poner que x está multiplicada, de hecho podría sacar hasta un 3, ¿verdad? Puedo factorizar un 3x que multiplica a x, así ya 3x por x me va a quedar 3x cuadrada, menos 3x por 2 me va a quedar 6x, ¿verdad? Y eso es igual a 0. Por lo tanto, los puntos críticos, se los pongo así como PC, los puntos críticos son 0 y 2. Cuando aquí pongo 2, esto se me hace 0, ¿verdad? Entonces tengo solamente esos dos
puntos críticos. Ahora, el siguiente caso era evaluar la función en los extremos del intervalo y en los puntos críticos. Entonces, ahora yo tendría que sacar f de 0, f de 2, que se evaluarán en los puntos críticos, y por otro lado tendría que evaluar f de menos un medio y f de 4. Y bueno, en este caso no hay mucho problema. Ah, y eso lo hacemos en f, ¿no? Que quede claro que lo estamos haciendo en f, no en f', porque queremos ver la función cuando tiene su valor, ¿no? Entonces en f de 0, esto me va a dar 1 aquí. En 2, déjenme rápidamente, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 menos 3 por 4, 12, 8 menos 12, menos 4, más 1, menos 3, ¿verdad? Bueno, ahí me van diciendo si no me equivoqué en ningún evaluación, porque ahorita lo estaba haciendo así medio rápido. Ahora, f de menos un medio sería menos un medio al cubo. Bueno, ese sí lo voy a poner aquí. Es un medio al cubo menos 3 por un medio al cuadrado más 1, ¿no? Y esto es igual a... bueno, me va a quedar negativo por el signo. 2 por 2, 4, 4 por 2, 1 menos 1 octavo. Menos 3 cuartos. No, más 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos. Más 3 cuartos más 1, ¿no? Profesor, pero Sí, le dime. faltó el menos un medio, ¿no? En el segundo término. El de menos 3, Eh, paréntesis, menos un medio. no, es que estoy evaluando en la función original. Ah, claro, sí, no, sí. O a ver, déjame ver. O sea, es 1 al cubo menos 3 a la... Sí, ¿no? Estoy evaluando la función original en esta de acá. ¿O en otra O cosa te sea, referís? Ajá. me refería a que le faltan menos Ah, a al el 3. Sí, al que está multiplicando el 3, ¿no? sí. Sí, es que ahí más bien está muy chiquito, pero sí, ya. Sí, ya, gracias. Menos un medio. Sí, ahí coméntenme porque quede claro, ¿no? Para que si hay alguien que después lo vaya a revisar, que no haya duda. Si no, en este momento puede decir qué pasó y ahora utilizó otro punto para evaluar y cosas raras, ¿no? Por eso es que se me hace positivo, porque tengo el menos y el menos acá, ¿no? 3 cuartos más 1. Este lo puedo ver como, digo, nada más rápido para hacerlo la evaluación rápido aquí. Yo lo puedo poner que todo es 8. Aquí lo puedo multiplicar por 2 y por 2. Entonces me va a quedar 6. Entonces menos 1 más 6 más 8, ¿no? Y este es 14 menos 1, 15. No, 13, ¿no? 13 octavos. Bueno, chequen ahí que no se me ha ido nada. Ahorita por andar corriendo. Sí se ve que este lo hice como 6 octavos. Por eso que puse aquí el 6. Y este lo puse como 8 octavos para tener el 1, ¿no? Entonces ya por eso todo lo meto con el mismo denominador. Sí, ¿verdad? Todo está en orden ahí. Que bueno, es un número que no, definitivamente no es mayor que 1 y menos 3, ¿no? Ah, no, 13 octavos sí, puede ser que sí sea mayor que 1, ¿verdad? 13 entre 8, 1.6. Y ya para terminar este, que obviamente se ve así a simple vista que se me hace que va a ser 4 por 4, 16, 16 por 4, 64, ¿verdad? 64 menos 16 por 3, ese sí, no me lo sé. 48. De hecho, hubiera podido hacer también el pasar en la calculadora, ¿verdad? Para más rápido. Más 1. Entonces, 64 menos 48 más 1, 17. Entonces, ahora sí, de estos 4 valores, se ve que este es un máximo y este va a ser un mínimo
Sí, ¿qué pasó, Jesús? Profe, perdón, ¿cómo se dice? Ajá. Ay, en la multiplicación es menos un medio al cubo menos 3 por Menos un medio menos un al medio al cuadrado. cuadrado. Ah, Ese es negativo, ¿no? El 3/4 sale negativo. claro. Porque o sea, el menos un medio por menos un medio me queda positivo y ese me queda. Sí, sí, claro, claro. Gracias. Entonces sí cambia todo, ¿verdad? Entonces aquí me queda. Sí. ¿Qué pasa, Manuel? Sí, lo que voy corrigiendo. Profesor, yo le iba a preguntar que cuando evaluemos los puntos críticos en la derivada, ¿nos da otra cosa? O bueno, ¿estaría incorrecto evaluarlos en la derivada? No, bueno, o sea, es que es una pregunta así como, difícil. No esté incorrecto, vamos a ver después qué es lo que va a pasar. Pero, por ejemplo, ahorita si evaluamos los puntos críticos en la derivada, pues sabemos que nos va a dar 0. Porque así la definimos. Se tiene que cumplir eso. Pero lo que vamos a ver más adelante es que en algún momento vamos a querer evaluar en la derivada, porque eso nos va a decir, digo, ya les estoy como spoileando la película, lo que vamos a ver es que si evaluamos ya puntos en la derivada, podemos ver si la pendiente es positiva o la pendiente es negativa. Y con eso vamos a poder ver cuando la función es creciente o cuando la función es decreciente. Si la pendiente es positiva, pues ya se ve que es así y entonces la función va creciendo. Si la pendiente es negativa, la función es así y la función es decreciente. Entonces, sí, nada más que se me estás adelantando al... Sí, en algún punto vamos a hacer la evaluación sobre la derivada para ver cómo es su comportamiento creciente o decreciente. Ahorita, como queremos ver, por ejemplo, la función esta, porque es la que he estado utilizando de referencia, como queremos ver exactamente de esta función, bueno, está ahí ya escrita, ¿no? Como queremos ver esta función, cómo es su comportamiento, hacemos ahorita la evaluación en la función original. Ya veremos más adelante cómo si necesitamos evaluar para obtener un mejor análisis en las derivadas. Pero sí, espérame, tantito llegamos a eso el próximo jueves, yo creo. Ok, entonces en la tarea nada más es en la función. Sí, exactamente. En la tarea así como está, como lo hicimos ahorita. Calculan la derivada, igualan a 0 y evalúan en los puntos, ¿no? Aquí casualmente fueron 4 puntos, pues ya tenemos eso y encontramos el mínimo y el máximo, ¿no? Así como hicimos este problema, directamente es lo único que tendrán que hacer en ese problema 5 de la tarea. Ok, gracias, profe. Sí, nada. Bien. Creo que ya... sí, me faltaba corregir esto, ¿no? Entonces, esto me queda menos 7 más 8, un octavo, ¿no? Y eso es nada más, digo, nada más para dejarlo completo. Ahí. Digo, por fortuna aquí no se nos cambió los valores que habíamos establecido como máximo y mínimo absoluto, pero bien. Bueno, entonces digo, ahorita ya para no hacer la sesión mucho más larga y pesada, déjenme lo dejamos hasta aquí y entonces el próximo jueves lo que vamos a hacer es nada más, bueno, dentro de algunas cosas que vamos a ver a lo mejor, hacemos problemas, como ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, este problema lo podríamos retomar, de encontrar los valores máximos y mínimos absolutos de esa función, que está sencilla. Aquí ya les pongo la gráfica, se ve que no tiene ningún problema y ya podemos inferir o ir viendo que el 0 es uno de los puntos, ¿no? Y así. Varias cosas de las que hay aquí es que, por ejemplo, muchas cosas aquí nos basamos en la gráfica que ya podemos conocer por las computadoras, ¿no? Pero imaginen ustedes que no tuvieran graficadora. Acuérdense, hace bueno, no 1000 años, estoy exagerando. Pero hace muchos años, pues no había tantos los dispositivos de graficación que tuviéramos a la mano. Ahorita ya en el teléfono pueden hasta pedir la gráfica. Hay una versión, si no mal recuerdo, me había comentado algunos compañeros que se puede instalar matemática en el teléfono y eso ayuda, ¿no? Pero bueno, ahorita está en la computadora, no pasa nada. Tienen forma de graficar. En otros puntos, imagínense cuando se hizo todos estos análisis que fue hace ahora sí cientos de años, no se podía tener tan a la mano la gráfica, ¿no? Habría que ir tabulando y
qué flojera, ¿no? Entonces, por eso es que era importante poder hacer estas descripciones sin tener que obtener todos los puntos o una cantidad muy grande de puntos. Entonces, vamos a ver este problema. Vamos a checar este otro problema. Échenle un ojo a los puntos críticos de esta función x a la 4 quintos por x menos 4 al cuadrado. Entonces, es un poquito más difícil que la que vimos de x a la 3 quintos, me parece que era, porque tiene este término cuadrado. Pero intenten resolverlo, ya ven que no es difícil calcular la derivada. Lo que podría, o sea, que podría ser un reto hasta cierto punto, que es lo que me gustaría que intentaran, es la simplificación. Entonces intenten simplificar y llegar al punto crítico. Si no, de todos modos, empezamos con ese problema. Se los había dejado que también si lo pueden ir pensando, lo resolvemos de todos modos la siguiente clase, porque ya saben, ¿no? Por ejemplo, en estos valores, de hecho aquí podríamos poner, déjenme lo pongo así, que eso me faltó escribir, o poner más en claro. Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Vamos a quedarnos, por ejemplo, entre este punto y como por acá. Digo, no estoy seguro qué punto sea, pero como hasta por acá, ¿no? 3 por 4, 12, entonces sí ha de ser por ahí el valor. Nos queremos encontrar, pero ya si se fijan eso, o como habíamos comentado, estas funciones periódicas luego se complica porque hay que ver exactamente todos los puntos donde se repitan, ¿no? Aquí tenemos varios máximos. Se ve que este es uno, este es otro. Bueno, por lo menos en esta región tengo 2. Aquí tengo mínimos, también tengo 2 al menos, este y este. Entonces, nada, es cosa de ver exactamente, digo, la dificultad de estos problemas es ver esta periodicidad exactamente cuál sería, ¿no? Y lo podemos llevar hasta infinito después, pero bueno, ahorita por lo menos nos quedamos en ese intervalo. Y luego ya, que revisemos algunos problemas, voy a pensar, voy a plantear algunos cuantos más. Si tenemos tiempo, y además de que hayamos visto los problemas de la tarea que puedan causarles interés, pues revisamos este teorema de Rolle y el teorema del valor medio, que nos está dando modificaciones o de alguna forma utiliza el teorema de Fermat para ir estableciendo más criterios para la derivada. Van a ver que nos van a ayudar mucho para lo que queremos establecer al final, ¿no? Que es ver dónde la función es creciente, decreciente, dónde tienen los máximos, dónde serán los mínimos, que podamos establecer que sí es efectivamente un máximo o un mínimo, ¿no? A través de otros criterios que vamos a ver, ¿no? Y vamos a utilizar, como decía, ahora sí, evaluar la derivada de la función, ¿no? Voy a subir, como siempre, todo el documento completo, o sea, toda esta información que quería ir revisando. Si quieren echarle un ojo, ir adelantando. Pero de todos modos, esto lo revisamos el próximo jueves, aparte de hacer los problemas y revisar la tarea. Pero bien, si no hay dudas de lo que vimos el día de hoy y de los problemas que resolvimos, o de alguna cosa de las que comentamos, entonces nos vemos la próxima clase, el jueves. Gracias, profe. Hasta luego. Ok, maestro, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Dale, hasta luego. Hasta luego, profe. Dale, Gracias. hasta luego.